Me dijeron que la casa sería hermosa. Cuando llegué a las rejas, lanzas de hierro negro, cubiertas de hiedra, casi les creí. La mansión se alzaba sobre la colina como una reina coronada, con sus ventanas relucientes y jardines esculpidos con esa elegancia que solo el dinero puede comprar. Era el tipo de lugar que solía imaginar mientras me acurrucaba en un colchón delgado en el refugio, preguntándome cómo sería la vida al otro lado de las puertas cerradas. Pero la belleza puede ser un disfraz cruel. Al final de mi primera semana, la casa ya había comenzado a filtrarse en mí. El olor a lejía se aferraba a mi piel. Las rodillas me dolían de tanto fregar suelos de piedra que nunca parecían lo suficientemente limpios. Las yemas de mis dedos estaban en carne viva por lavar platos que ya estaban impecables. El dueño, el señor Halden, apenas me reconocía. Su presencia era un escalofrío que se colaba en la habitación y me hacía enderezar la espalda. Las órdenes venían desde su teléfono, cortantes y frías, nunca de su boca. Era invisible para él, y, sin embargo, de alguna manera, sentía que me observaba constantemente. Su esposa, la señora Halden, era otra historia. Se deslizaba por la casa como un fantasma de seda, siempre vestida de crema o beige, siempre con una copa de vino blanco en la mano para el mediodía. Nunca sonreía, ni a mí, ni a nadie. Su tristeza llenaba el espacio entre las paredes de mármol, más fuerte que el tic-tac de los relojes. Y aunque rara vez me hablaba, a menudo la sorprendía mirándome. Por las ventanas, desde los pasillos, desde las sombras en lo alto de las escaleras. Fue un martes, a finales de mi tercera semana, cuando ocurrió. El incidente con el que todavía sueño. Acababa de volver del jardín, las manos manchadas de tierra, el sudor corriendo por mi espalda. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Me habían dicho que ese día debía limpiar el sótano. El señor Halden quería que el área de almacenamiento estuviera limpia, organizada y digna de inspección. El sótano era más frío de lo que esperaba. El aire era húmedo, espeso con moho y el aroma de pintura vieja. Me encontré de rodillas sobre losas agrietadas, ordenando cajas de fotografías olvidadas, libros polvorientos, cubiertos de plata empañados. Me dolían los brazos, la respiración se me cortaba cada pocos minutos por el esfuerzo, no solo físico, sino por la creciente sensación de que no estaba sola. Y entonces lo sentí, esa mirada, desde lo alto de la escalera, tras el leve crujido de la puerta del sótano. No me di la vuelta. No tenía que hacerlo. Sabía que estaba allí, la señora Halden, observándome, en silencio, en secreto, y de alguna manera creo que ella sabía que me estaba rompiendo. La primera vez que hablé con la señora Halden fue por culpa de un vaso roto. Había dejado caer una copa de vino en el comedor. La rompió en una constelación de fragmentos brillantes por todo el suelo. Yo estaba en el pasillo, empujando el carrito de limpieza, cuando escuché el sonido, agudo, repentino, como un grito sin voz. Corrí, me arrodillé sin decir nada y comencé a recoger los pedazos. Ella simplemente se quedó allí, descalza. Sus uñas de los pies estaban pintadas del mismo rosa pálido que los pétalos de rosa en el florero junto a ella. Pude ver un pequeño corte formándose, una gota de sangre apareciendo como tinta roja. «Se va a cortar», susurré. Ella no se inmutó. No dijo nada. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez, y me sorprendió lo que vi. No había enojo, ni desprecio. Vacío, un cansancio profundo, hueco, y algo más, algo parecido al miedo. «Yo limpio esto», dije en voz baja, recogiendo el último cristal. «Debería sentarse». Solo entonces asintió, apenas, y se alejó sin decir una sola palabra.
Ese fue el comienzo. Después de aquel día, comencé a notar las grietas, en las paredes, en su voz, cuando hablaba, en la rutina de esta casa perfecta y arreglada. A veces, por la noche, escuchaba pasos suaves por el pasillo. No eran los del señor Halden. Eran más livianos, vacilantes. Se detenían frente a las puertas. Otras veces, me despertaba con el sonido de llanto, apagado, lejano, como si la casa misma lamentara algo. A veces encontraba cosas extrañas mientras limpiaba. Un solo pendiente en la chimenea de la biblioteca. Un trozo rasgado de papel en el cajón de la cocina que decía simplemente, ya no quiero esta vida. Una vez encontré una Polaroid antigua de una joven con sombrero de sol, sus ojos llenos de risa, en la parte de atrás, con letra pequeña, antes de pertenecerle a él. No pregunté, solo bajé la cabeza, seguí fregando, seguí respirando. Pero una tarde, mientras me arrodillaba otra vez en el sótano, ordenando cojines que no se usaban desde hacía años, escuché el mismo crujido, y supe que estaba allí. No hablé, no me giré, pero esta vez ella sí lo hizo. Su voz flotó por las escaleras como una brisa por una ventana rota. ¿Te trata bien? Me congelé. Mis manos quedaron quietas. Mi garganta se cerró. Luego, lentamente, levanté la vista. Ella estaba parada a mitad de las escaleras, oculta por las sombras, su mano aferrada al pasamanos, como si pudiera caer en cualquier momento. ¿Te trata bien? Respondí sin pensar. No, pero estoy acostumbrada. Parpadeó. Su voz bajó aún más. No deberías tener que estarlo. Luego se dio la vuelta y desapareció. Y me quedé arrodillada, temblando, no de agotamiento esta vez, sino por el peso de ser vista. Pasaron los días, pero algo había cambiado. La señora Halden ya no pasaba silenciosamente a mi lado. Ahora se detenía. Permanecía en los umbrales. Observaba desde detrás de las estanterías. A veces me seguía de habitación en habitación, como si intentara reunir el valor para decir algo más. Su presencia ya no se sentía como vigilancia, se sentía como una súplica silenciosa. Y yo empezaba a verla también, no solo a la mujer elegante, de labios manchados de vino y ojos huecos, sino al alma temblorosa bajo las batas de seda. Alguien desmoronándose en cámara lenta. Fue un miércoles, media mañana, justo después de terminar de pulir los marcos dorados en el pasillo de la galería, cuando se me acercó por completo, sin sombras, sin escaleras. Solo ella, parada frente a mí, como una pregunta que no sabía cómo responder. Quiero mostrarte algo. Dudé, mirando mis guantes de goma, mi delantal empapado de pulidor de limón. Ella lo notó. No te preocupes, él no está en casa. La seguí por el corredor este, uno que rara vez limpiaba, y entramos en una habitación que no sabía que existía. La sala de los espejos. Así la llamé en mi mente. Estaba cubierta, de pared a pared, de espejos de cuerpo entero. Algunos viejos y empañados, otros brillantes y nuevos. El aire era frío, y podía ver nuestras reflexiones multiplicarse como fantasmas viéndose pudrir. Caminó hacia el espejo más grande, el del centro, y presionó su palma contra el borde. Hubo un clic, un pestillo oculto. Contuve la respiración. El espejo se movió ligeramente. Luego se abrió hacia adentro, como una puerta hacia un pasaje estrecho. Esto fue construido durante la prohibición, murmuró. Un lugar para esconder cosas. Secretos. La seguí. El pasillo era estrecho, polvoriento. Olía a cedro y humedad. Al final, había una pequeña habitación sin ventanas. Solo un pequeño escritorio, una estantería llena de viejos diarios y una silla baja. Una lámpara parpadeaba en la esquina. La habitación estaba en silencio,
excepto por el suave y constante latido de mi corazón en mis oídos. Vengo aquí cuando siento que podría desaparecer, dijo en voz baja, pasando sus dedos por los lomos de los libros. Él no sabe que aún existe. Me quedé congelada. No sabía qué decir. Ella me miró. Todos tienen un lugar donde esconden las partes de sí mismos que están demasiado rotas para mostrar. Tragué saliva con dificultad. ¿Este es el tuyo? Asintió. Y tal vez ahora también puede ser tuyo. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Dos mujeres, mundos diferentes, ambas atrapadas en la misma prisión silenciosa. Creo que en ese momento nos convertimos en más que sirvienta y señora. Nos convertimos en algo mucho más raro, testigos del dolor de la otra. Después de ese día, la sala de los espejos se convirtió en un santuario. No todos los días, pero en los peores. Aquellos en los que la voz del señor Halden raspaba las paredes como papel de lija, donde sus demandas se volvían más absurdas, sus castigos más silenciosos y crueles. Cuando mis brazos dolían, mi mente se deshilachaba y la soledad me arañaba la garganta. Me deslizaba detrás del espejo, encendía la lámpara polvorienta y me sentaba en esa pequeña habitación con los diarios que ella había dejado atrás. No eran suyos. Pertenecían a las mujeres que vivieron aquí antes, las criadas, las institutrices, las invisibles, página tras página, de dolor, tristeza y rebelión silenciosa. Leí historias de chicas que huyeron en la noche, de una que se rompió el tobillo a propósito, solo para ser enviada lejos. Otra que fue silenciada después de descubrir la verdad sobre el ala cerrada de la casa. Pero ninguna me impactó más que una sola entrada de 1987. Nos observa mientras dormimos. Finge que no, pero lo sé. Lo siento. La vi llorar de nuevo en la cocina. La esposa, la hermosa. Dijo, no siempre fue así, pero no se irá. Ninguna lo hace. Todas nos quedamos, hasta que desaparecemos. Presioné mi mano sobre esas palabras, mi respiración temblorosa. No era solo una casa, era una telaraña. Hermosa, silenciosa, mortal. ¿Y la señora Halden? Ella también estaba atrapada en ella. Esa noche los escuché pelear por primera vez. Sus voces subieron por las tablas del suelo como el calor de una llama. No pude entender cada palabra, pero escuché el veneno en su tono, el temor en el de ella. Estás avergonzándote otra vez. No puedo vivir así. No decides cómo termina esto. Un golpe, silencio, luego pasos, pesados, alejándose. Me quedé congelada en el pasillo de lino, una toalla presionada contra mi pecho, el corazón latiendo contra ella como un pájaro enjaulado. A la mañana siguiente, encontré a la señora Halden en el invernadero. Llevaba gafas de sol, aunque estaba nublado. Sus manos temblaban, pero su voz era de acero. Necesito tu ayuda. Mi garganta se tensó. ¿Qué tipo de ayuda? Se volvió hacia mí, lentamente. Se quitó las gafas de sol. Uno de sus ojos estaba morado, hinchado. Mi estómago se hundió. Voy a irme, susurró. Pero no puedo hacerlo sola. Nunca antes había visto un moretón en ella. No uno real. No uno que gritara sin sonido. Cambió algo en mí. Hasta ese momento, siempre había asumido que ella era más fuerte que yo. Mejor vestida, mejor educada, mejor protegida por su nombre y su anillo de bodas. Pero ese moretón destrozó la ilusión. La hizo humana, frágil, y en esa fragilidad vi un reflejo de mí misma. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Ella apartó la mirada. Desde el tercer año de nuestro matrimonio, las cuentas cayeron pesadas. Llevaban casados más de una década. Ella tocó el borde de la mesa del invernadero
donde pequeñas macetas con violetas estaban alineadas como soldados. No golpea seguido, solo lo suficiente para recordarme que irme me costaría todo. Quise preguntarle por qué se quedaba, pero sabía la respuesta. Es la misma razón por la que yo tampoco había huido de la vida asfixiante en la que estaba atrapada. No tenía a dónde ir. Nadie esperándome. Tengo un plan, dijo, con tono ahora agudo, urgente. Él vuela a Atlanta por trabajo el próximo jueves. Nunca lleva al personal ni al chofer. Se irá 3 días. Y en esos 3 días, desaparecemos. Parpadeé. ¿Nosotras? Ella asintió. ¿Sabes qué eres? ¿Qué soy? Me miró directamente. Valiente. Demasiado valiente para seguir arrodillada en pisos fríos el resto de tu vida. Sus palabras me dejaron atónita. Por un segundo, olvidé que llevaba guantes de goma. Olvidé que no había desayunado. Olvidé el ardor en mis rodillas y el vacío en mi estómago. He estado ahorrando, continuó. No mucho, lo justo. Vendí algunos de los anillos heredados. En silencio. Escondí el dinero en la sala de los espejos, detrás de una rejilla falsa. La miré. ¿Hablas en serio? Ya no quiero tener miedo, susurró, después de que me vaya. Pero necesito tu ayuda para que parezca que sigo aquí. Entendí al instante. Rutinas falsas de limpieza, cortinas corridas. Su teléfono quedaba para enviar mensajes programados. Una desaparición lenta. Es arriesgado, dije. Quedarse también lo es. Colocó un pequeño sobre azul pálido sobre el banco del invernadero y lo deslizó hacia mí. La tarjeta de un abogado. Si me pasa algo, tomas esto y huyes. ¿Y tú? Pregunté. Su mirada se endureció. Ya he estado huyendo. Ahora estoy lista para parar. El jueves llegó como un latido. Repentino, rápido, irreversible. El señor Halden salió de la casa furioso como de costumbre, cerrando la puerta con tal fuerza que el candelabro del pasillo tembló. El chofer sacó las maletas sin siquiera mirarme. Como siempre, me quedé quieta al pie de las escaleras, con las manos dobladas frente a mí como una estatua. Él no se despidió de su esposa. Nunca lo hacía. En cuanto el motor se perdió por el largo camino de grava, la señora Halden exhaló por lo que sentí como la primera vez en años. Teníamos 72 horas. Se movía con urgencia, silenciosa. De su armario sacó 2 bolsas de viaje, ya preparadas, escondidas bajo capas de vestidos. De la sala de los espejos recuperó el dinero guardado. Un sobre manila grueso, con billetes de 100 doblados, deslizado desde la rejilla de la pared como un secreto que esperaba liberar. Hablamos poco. Cada movimiento fue calculado. A las 10:03 de la mañana cerré la puerta trasera de la cocina con llave. A las 10:05 ella deslizó su anillo de bodas al fondo del compactador de basura y apretó el interruptor. El ruido fue más fuerte de lo que esperaba, metal contra metal, pero cuando se detuvo no quedó nada. Ningún símbolo, ninguna propiedad. Solo nosotras. A las 11:15, un auto llegó por la entrada de servicio. Un sedán viejo que ella había comprado bajo un nombre falso meses atrás, registrado en un apartado postal al otro lado de la ciudad. Subimos. Recuerdo el sonido de las llantas sobre la grava. Cómo coincidía con los latidos de mi corazón. Sin alarmas, sin gritos. Solo la casa, encogiéndose detrás de nosotras en el espejo retrovisor, sus paredes blancas brillando al sol como un mausoleo. Condujimos en silencio durante 1 hora. Luego otra más. Finalmente, en un motel deteriorado, al borde de un pueblo olvidado, ella se desplomó sobre el colchón delgado, con el rostro hundido en la manta. Yo me quedé junto a la ventana, mirando las sombras de los autos pasar bajo farolas parpadeantes. Lo hicimos, susurré. Ella no respondió.
pero pude oír su respiración, lenta, profunda, libre. Por primera vez en mucho tiempo, habíamos dejado de correr dentro de las paredes de nuestra mente. Estábamos fuera, no seguras aún, pero fuera. A la mañana siguiente, se cortó el cabello. Era largo, rizos suaves que siempre había tenido recogidos y perfectos, símbolos de la mujer que debía fingir ser. Se paró frente al espejo del motel con unas tijeras de cocina temblorosas en las manos, y mientras veía cómo los mechones caían al suelo, como cintas de una vida deshecha, entendí que no era solo un corte de cabello, era un entierro. Cuando terminó, se veía más ligera, no feliz, todavía no, pero más real. Y luego fue mi turno. Compramos un tinte barato en la farmacia. Pasé de un marrón invisible a un tono audaz de caoba. No me quedaba bien, pero ese era el punto. Ya no éramos esas mujeres. En los días siguientes, creamos una historia. Dos hermanas, viajando juntas, quedándonos temporalmente mientras esperábamos un apartamento listo del otro lado del estado. Practiqué mi nuevo nombre frente al espejo, Maya. Ella se convirtió en Clara. Cada vez que nos presentábamos a alguien nuevo, podía sentir cómo nuestras viejas identidades se deshacían como polvo detrás de nosotras. Pero el peligro no había desaparecido. El quinto día, el recepcionista del motel nos dijo que un hombre había pasado haciendo preguntas. Cortés, bien vestido, dijo que buscaba a su esposa desaparecida. Ella se quedó paralizada. Su taza de café se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo. Él está buscando, susurró. Asentí despacio. Claro que sí. Cree que te pertenece. Esa noche no dormimos. Me senté con ella en la oscuridad mientras la lluvia golpeaba la ventana del motel, ambas conteniendo la respiración con cada motor que disminuía la velocidad afuera. Ella me miró a través de las sombras. ¿Por qué dijiste que sí?, preguntó. Para ayudarme. No respondí de inmediato. No sabía cómo hacerlo. Pero entonces las palabras llegaron, suaves y seguras. Porque sé lo que significa estar atrapada en un lugar que parece un paraíso, pero se siente como una jaula. Sus ojos brillaron. Él nunca parará. Entonces nosotras tampoco. No planeamos el incendio, pero tal vez, de alguna manera, siempre estuvo esperando suceder. Empezó en el viejo invernadero, el mismo lugar donde su verdad se rompió por primera vez, donde me entregó el sobre azul que todavía estaba en el forro de mi abrigo como un salvavidas, según el informe que llegó semanas después, enterrado en un periódico local que nadie se molestaba en leer. El cableado había estado defectuoso por años, madera seca, rincones intactos. Cuando la casa se quemó, no se consumió lentamente, rugió. Las llamas se dispararon hacia el cielo, destrozando todo lo que alguna vez conocimos. Las columnas, las cortinas de terciopelo, el gran piano que ella nunca tocó, y el sótano frío y cruel, donde una vez me arrodillé con las manos ensangrentadas, mientras una mujer observaba desde las escaleras. Desaparecido. Cuando nos llegó la noticia, estábamos congeladas en el pequeño cubículo de una cafetería a 3 pueblos de distancia. La televisión sobre la barra mostraba las imágenes. Los reporteros frente a cenizas y humo. No encontraron cuerpos. No confirmaron causa. El nombre del señor Halden aún no aparecía, pero sabíamos que era cuestión de tiempo. Él vendrá a buscar, susurró ella, sin tocar su café. Si está vivo, me buscará. Negué con la cabeza. No si piensa que estás muerta. Me miró, con los ojos bien abiertos. Y por primera vez, vimos todo el camino. La mentira perfecta y trágica. Una casa en llamas. Una esposa desaparecida. Una muerte presumida. Una criada que desapareció el mismo día. Lo que parecía una coincidencia
Era una historia dentro de la cual podíamos vivir o de la que podíamos escapar por completo. Nunca volvimos a ese pueblo. Nunca usamos nuestros nombres reales otra vez. El dinero duró justo lo suficiente para empezar de nuevo. Clara abrió una pequeña florería bajo una identidad falsa. Yo encontré trabajo en una biblioteca, ordenando libros en silencio, finalmente rodeada de historias que no dolían al sostenerlas. No hablábamos mucho de la casa, pero cuando lo hacíamos, ya no era con miedo, era con asombro, porque habíamos sobrevivido a algo que intentó poseernos. Habíamos reescrito nuestro final. Y cuando ahora paso frente a los espejos, no desvío la mirada. Miro directo a la chica que una vez se arrodilló en pisos de concreto y a la mujer que ahora está erguida a su lado, libre,